buenas noches, televidentes, bienvenidos a su programa El Pueblo Cuestiona. Diana Veloz, una servidora con ustedes, se encuentra con un amigo de antaño del programa y por consecuencia se ha vuelto un poquito personal mío, que es el licenciado César Duvernay. Él no necesita mucha presentación porque su nombre lo dice todo. Licenciado, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Gracias, Dania. De verdad me siento muy, pero muy privilegiado con esta invitación y aprovecho, pues caramba, para enviarle mi abrazo y mis deseos de felicitación y armonía en este 2026 para la gran televidencia de este programa y muy especialmente para el mentor, que es mi queridísimo y especial amigo don Hercilio Veloz Burgos. En el día de hoy pues vamos a tener un gran programa, una conversación que pronostica que será no solamente interesante sino útil, porque vamos a hablar con una persona que nos va a ayudar a entender no solamente la naturaleza de su trabajo, sino también las posibilidades como herramienta que hace lo que ella desempeña. Y me refiero a la directora de ProUsuario, a la licenciada Natalia Sánchez, a quien pues vamos a entrevistar, vamos a conversar con ella y nos va a ayudar a conocer la naturaleza de sus funciones y también la utilidad de las mismas. ¿Qué te parece? Así es, claro que sí. Licenciada, por favor. Bueno, pues ante todo dar las gracias por la invitación a mí como directora de ProUsuario de la Superintendencia de Bancos. Me alegra muchísimo compartir con ustedes en el día de hoy, sobre todo porque llegar a esta teleaudiencia y poderles comentar no solo de lo que hacemos, sino cómo podemos empoderarles financieramente, qué recursos tienen desde la Oficina de Protección a los Usuarios Financieros de la República Dominicana. Y creo que va a ser un diálogo muy interesante con Duvernay y con Diana. De verdad que me alegra mucho poder compartir con ustedes. Y ustedes, televidentes, luego de la pausa vamos a conversar con la directora para ver un poquito de todo, qué hace, cuáles herramientas y qué ha pasado en la vida financiera en los últimos años. Retornando e iniciando de una vez, ProUsuario de la Superintendencia de Bancos, ¿qué es eso? Pues empezamos por ahí. Creo que es la pregunta esencial para que este diálogo fluya. Para ponerlo en contexto, ¿verdad? Claro, totalmente, porque a veces pensamos que es pro consumidor, protecom. No. Pro competencia. Sí, pro competencia. Es un pro y es pro usuario. Es un mandato que está en la Constitución Dominicana de protección a los consumidores. O sea que lo vamos a ver en todo el quehacer de público de la República Dominicana. Tú vas a tener una esfera de protección, de orientación, y el sistema financiero no es la excepción. En la Ley Monetaria y Financiera se encomienda a la Superintendencia de Bancos la protección de los usuarios y las usuarias financieros. Y por vía de consecuencia se aprueba en el año 2015 un reglamento de protección a esos usuarios y usuarias financieros, delegando en esta oficina, que es la Oficina de Servicios y Protección al Usuario Financiero, ProUsuario, dentro de la Superintendencia de Bancos. O sea que es un departamento de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, aunque debo hacer la salvedad de que nuestras oficinas no están ubicadas en la Avenida México, como ustedes podrán creer, sino que estamos en Unicentro Plaza, en la Lincoln con 27, en el primer piso, para tener un mejor acceso a los usuarios y las usuarias financieras. Entonces parecería que estamos ajenos al quehacer, y no, la Superintendencia de Bancos no solo supervisa las entidades y la estabilidad del sistema financiero, sino que también orienta, protege y educa a los usuarios y las usuarias financieras. Doctora, en eso que usted te está diciendo, me surge hacer una pregunta que quizás pudiera ser un poquito más aterrizada. ¿Cuáles son las funciones concretas que tiene la oficina, la estructura que usted dirige y el equipo de personas que la acompañan, lógicamente, para que la gente tenga una idea clara de qué es lo que hacen específicamente? Ahí va, gracias Duvernay. ¿A qué me refiero? Cuando yo hablo de orientación, usted lo sabe
¿Cómo sacar un producto financiero? Venga, ProUsuario, que nosotros le vamos a orientar de los productos financieros que pueden estar al servicio de lo que usted necesita. No es lo mismo querer tener una cuenta de ahorros para coger un préstamo que ya teniendo una cuenta querer tomar un préstamo. Entonces podemos orientarle, pero digamos que en el escenario de que ya tienes un producto o un servicio financiero, tienes un problema con tu entidad. Bueno, tú no sabes cómo manejar el problema. Quizás pusiste una reclamación en tu entidad, pero no te fue favorable. Desde ProUsuario de la Superintendencia de Bancos, nosotros vamos a entender cuál es tu situación. Te vamos a orientar de qué es lo que tienes que hacer y en el caso de que estés insatisfecho o insatisfecha con tu reclamo, nosotros vamos a conocer la reclamación de cero. Lo vamos a ver de manera administrativa, vamos a ver qué pasó, cómo te comportaste como usuario, cuál fue el servicio o el producto contratado, cómo se comportó la entidad en esa prestación de ese servicio o ese producto para entonces determinar si es o no favorable. ¿Qué es interesante? Al cierre del 2025, en ProUsuario hemos conocido más de 6.700 reclamaciones. Entonces, eso ha arrojado una favorabilidad de un 62%. Cuando vemos esto, entendemos que hay un gran porcentaje que todavía no es favorable, pero no nos podemos quedar con que, ay, mira, no fue favorable, caramba, tú tienes casi un 38% de no favorabilidad. Tenemos que educar al usuario y a la usuaria financiera de cómo usar esos productos y servicios. Si ustedes no saben cómo usar una tarjeta de crédito, un extra crédito, si probablemente prestaste tu clave o tu tarjeta de débito, entonces tú estás comprometiendo tus productos financieros, no los utilizaste de la manera adecuada. Entonces no es como que ese 38 se queda en un limbo. Nosotros vemos esa gran gama de no favorabilidad según la tipología y creamos productos de educación financiera que empoderen a los usuarios y a las usuarias, no solo para que usen eficientemente sus productos y servicios, sino para que cuando vuelvan a reclamar, su reclamación sea favorable, pero desde la entidad, que no tenga que pasar por ese trauma de la espera. También nosotros podemos servir como un apoyo para cuando ustedes necesiten una información financiera. No saben cuál es la que necesitan, pero la necesitan. Tienen algo con una entidad, no saben a qué fue que se comprometieron. Ese servicio se llama información financiera. ¿En qué consiste? Ustedes se acercan a ProUsuario, es completamente gratuito y es confidencial y nosotros nos volcamos a las entidades y pedimos esa información que a lo mejor es de Diana y Diana, que es la única titular que quiere su contrato, digamos, de tarjeta de crédito, pues desde ProUsuario nosotros nos acercamos a la entidad, las entidades tienen la obligación de entregarnos esa información y es en el escenario sobre todo de los casos sucesorales donde más se verifica el uso de ese servicio de ProUsuario, de que los familiares sucesores se acercan, obviamente, con la documentación que acredite su titularidad como sucesor, y nosotros entonces nos volcamos a todo el sistema financiero y le damos una certificación contentiva de todos esos productos y servicios. ¿Sabes, Diana? Perdóname, escuchando a la doctora, que es bueno que el país sepa, es abogada de los tribunales de la República, conoce bastante bien. Nosotros, creo que se nota. Sí, no, y además, o sea, sobre todo cuando habla de las evidencias de que la persona... es que la titularidad es muy importante, evidentemente, como dirían los abogados que ejercen, las calidades, ¿no? Correcto. Pero de todas maneras, cuando usted hablaba, Diana, y es lo que quiero compartir contigo antes de que tú le hagas la pregunta, ella hablaba de una favorabilidad de un 62% y quizás por el criterio de excelencia que ella tiene, ella se la encuentra insuficiente. Pero déjeme decirle algo, que yo la encuentro hasta bastante en virtud a la poca información y el poco conocimiento que históricamente... Por ahí va la pregunta. No, te la estoy colocando para que tú la termines. que históricamente nosotros tenemos con el manejo de este tipo de cosas y... Me imagino que ese 62% ha sido el resultado de un crecimiento, que quizás ustedes lo encontraron un poquito menos. Pero bueno, Diana, termina tú, Wendy. Y siguiendo justamente en esa misma corriente que Duvernay me planteó, ¿desde ProUsuario se tiene algún tipo de campaña para aumentar el conocimiento a nivel general de los productos financieros, de la seguridad que se debe de tener, del manejo que se debe de tener con los datos, con las claves, con los números? ¿Manejan algún tipo ustedes de campaña a nivel nacional? Mire, qué buena pregunta, porque me aterriza muchas cosas que hacemos desde ProUsuario. En ProUsuario no solo tenemos presencia en todas las redes sociales, como ProUsuario RD, búsquennos. De hecho, ya sacamos TikTok el año pasado. Pero muy actualizado. O sea que la idea es y que el formato... Es muy amigable, la página es muy amigable. Sí, pero lo que queremos es que el formato sea de fácil uso, de fácil decodificación, que las personas lo entiendan de manera fácil. Entonces han habido muchos esfuerzos.
Nosotros tenemos la página de Prousuario, www.prousuario.gov.do. Parece muy institucional, está, como les decía anteriormente, es un departamento de la Superintendencia de Bancos, pero tiene ahí mucho contenido, no solamente de glosario de identificación de información, pero también tenemos un blog especializado en diferentes temas, entre ellos eso, el uso adecuado de tus productos y servicios financieros, cuáles son tus derechos como usuario financiero, cuáles son las obligaciones de las entidades, cuáles son las obligaciones que tú tienes como usuario o usuaria financiero, y entre ellos nosotros lo que hemos es desplegado también con diferentes esfuerzos una campaña de prevención de phishing, prevención de fraudes, cómo tú no caes en ganchos, cómo tú te puedes proteger. Entonces, esto no empieza solamente de Prousuario. Nosotros tenemos reuniones con las entidades supervisadas a través de los gremios que son los gremios del sistema financiero y que nosotros hemos abordado. Que lo que estamos haciendo de Prousuario no lo hagamos solos, sino que también las entidades se sumen a estas campañas de educación financiera. A mí me alegra tanto ver cómo del 2023 para acá han surgido muchos, pero muchos actores, sobre todo jóvenes, mujeres y hombres, que se han dado también a la tarea de educar financieramente. No todo el mundo quiere educarse financieramente porque no es sexy, Diana. No es chulo, no es chévere. Bregar con números y con toda esa cosa. Y con mucha letra. Entonces los contratos que tú firmas los hacen los abogados. A veces yo digo, cuando nos reunimos, yo digo, miren, cuando vayan a hacer una hoja de resumen, que te diga todo lo que tú te estás obligando, pero de manera súper resumida. Toda esa cláusula de penalidad, una cancelación anticipada y te van a cobrar, que lo hagan chulo, que lo hagan diferente, que sea a veces hasta atractivo, con infografía, más atractivo, porque a veces las personas no leemos. Y miren, nosotros estamos a veces así. Y el que me diga que no es así, quizá puede estar diciendo medias verdades, porque la automatización nos lleva a un nivel de acelere que es delicado. ¿Qué hicimos en Prousuario? Sacamos una aplicación en el año 2021. ¿Qué dice es una esa aplicación? Es una aplicación completamente gratuita, es de baja gama, tú la tienes tanto para Android como para iOS y es Prousuario. Tú entras a Prousuario, tienes obviamente que es un proceso de validación de identidad porque ahí tú tienes tu central de crédito, tú tienes ahí toda tu información crediticia, cuáles son los productos que tú tienes, cuánto tú debes. Yo invito a que la descarguen, puede ser en la computadora si no la quieren tener en el celular, porque es web responsive, y me perdonan el anglicismo. Pero que tiene chulo, que interesante lo siguiente, tiene un comparativo financiero. Si yo como Natalia entro a mi aplicación de Prousuario y yo me parametricé en la edad de mi rango con mis ingresos, me dice, ay mira Natalia, probablemente tú tienes más tarjetas de crédito que el rango de tuyo, en tu comparativo. Ay, mira qué chulo. Cuidado, te dice, tú tienes disponible para crédito X cantidad y estás usando por ejemplo, un 70%. El uso del 70% en crédito es dañino para la salud financiera porque lo que se aconseja es que sea un 30 de crédito y un 70 de ahorro e inversión o para el flujo normal de los gastos. Entonces, cuando tú tienes una deuda, sobre todo con tarjetas de crédito que pueden, si te atrasas, ser muy caras, porque recuerden, y aquí voy a abrir un paréntesis, las tarjetas de crédito no son un producto financiero para financiarse. Son un producto para tú pagar en el tiempo, en un momento posterior, algo que tú estás comprando hoy. O sea, que hay que tener cuidado ahí. Pero desde la aplicación de Prousuario hay ese tipo de contenido. Incluso te decimos, mira, se acerca tu próxima cuota o de tu préstamo, de tu pago, de tu tarjeta de crédito, o ya tú saldaste tu préstamo, busca tu carta de saldo, que a veces a la gente se le olvida. Es un acompañante. Entonces, esas campañas tienen que llegar de la manera más fluida. Y a veces, si yo saco una campaña de Prousuario que tiene que ver con cheques, ni Diana, ni Duvernay, ni Natalia quizá utilizamos los cheques. Tenemos entonces que sacar otras campañas que nos hablen a la realidad de todos los usuarios y usuarias financieros. ¿Qué te está pasando? ¿Cómo reclamar? ¿Cómo abrir una tarjeta? ¿Cómo cancelar una tarjeta? ¿Cómo poner una reclamación? ¿Cómo cambiar de entidad financiera? ¿Cómo proteger tus datos? Y aquí una de las fórmulas interesantísimas que se desarrolló desde la Superintendencia de Bancos fue el año pasado una campaña que llegó por diferentes vías, sea por correo, por mini mensaje y con códigos QR en diferentes espacios públicos, por ejemplo en colmados, en postes de luz, donde nosotros te invitábamos a reaccionar de una manera. Eso es en economía conductual como una ingeniería social que te obliga a reaccionar ante un empujón. Y el empujón era
En el caso de phishing, todos los phishing me van a perdonar porque todo eso está en inglés, pero estamos hablando de phishing, smishing y quishing. El phishing son los correos que te llegan para hacerte caer en un engaño. El smishing es el SMS, el mensajito, y el quishing es el código QR, el QR code. Te decíamos, Diana, tus claves han sido comprometidas y si tú no reaccionas a este enlace, en las próximas 2 horas te vamos a cerrar tu producto financiero. Tú no pensaste rápido, lo viste quizá en el celular. Tú dices, pero yo no quiero que a mí me cierren y entraste el enlace. Te llevaba, el miedo, inclusive. Y te llevaba. Ese miedo hace que la gente haga así y se vuelque a reaccionar. ¿Qué sucede? Que eso te llevaba un enlace de la Superintendencia de Bancos donde te decía, caíste. Esto pudo haber sido un robo de todos tus datos. Con esa campaña de phishing cayeron casi 7.000 personas, 6.700 personas. Con la de smishing te decíamos, tu tarjeta fue aprobada. O te decíamos que tu consumo había sido aprobado. Y tú dices, ¿pero qué consumo? 1,000 pesos, 2,000 pesos. Tan pronto tú entrabas en el enlace, otra vez por miedo, ¿qué pasaba? También te llevábamos al enlace, mira, esto es un smishing. Esto consiste en esto. Actuaste con una velocidad y la campaña se llamaba Verifica primero, protege tus datos. Porque nos hemos dado cuenta que la información sola, por sí sola, no cambia el comportamiento. Teníamos que como buscar un empujón adicional. Casi 4.500 personas cayeron en esa campaña esa prueba, dentro de un ambiente controlado. Un ambiente controlado y bueno, con el código QR casi 200 personas querían entrar a un privé o triplicar su dinero en menos de un mes. Entonces hay algo ahí que era la ambición. Porque es un comportamiento social, señores, completamente normal. Sin embargo, doctora, perdóneme que le interrumpa, que el tema es apasionante y usted es muy buena expositora. Ay, gracias. Pero mire, ¿cómo entonces el ciudadano, el usuario, puede identificar cuando es una trampa, cuando es un gancho para dominicanizarlo, ¿no? Porque ya que estamos hablando de anglicismo, vamos a hablar también de dominicanismo, ¿no? Muy bien. Cuando es un gancho, porque obviamente hay cosas que pueden ser muy evidentes, o sea, pero hay algunas que quizás no lo sean. Entonces, ¿cuál es ese código, cuál es esa señal para uno levantar las orejas, como Pirulay, mi difunto perro, o una alerta roja, que usted dice, no, espérate, aquí esto huele raro, esto está como, esto, me pongo en chivología, aquí hay un problema. Entonces, ¿cuáles son esos detalles donde yo... Que uno tiene que fijarse para ver la veracidad de eso? Sí. Bruto al fin, digo, pero aquí esto llegó o esto parece ser serio. Porque le voy a decir algo, los delincuentes, que deben también ver el programa, este programa lo ve todo el mundo, pero bueno, los delincuentes son muy creativos. Y que han desarrollado una perfección en esas cosas que uno dice, pero wow. Mire, todos los días se actualizan. Definitivamente. Entonces, oriéntenos. Pero mire, como dice Diana lo resumió, o sea, la verdad es que son brillantes. Los defraudadores son brillantes. Definitivamente. Aquí me hubiese gustado también tener a nuestro director de ciberseguridad, James Pichardo, lo que lo explicaría más elocuente que yo, pero trataré de explicarlo. Esa campaña de Verifica Primero, Protege Tus Datos y todas las campañas que han hecho las entidades de intermediación financiera, nosotros desde la aplicación de ProUsuario, las diferentes plataformas de ProUsuario, lo que te quieren es enseñar exactamente cuáles son esas cositas que tú debes de ver. Okay. Entonces, lo primero que yo les quiero decir es, normalicen que los van a engañar. Piensen que siempre te van a estar engañando. Okay. Oigan bien, señora la teleaudiencia, te van a engañar. No es si, es cuándo. Bajo esa premisa, ustedes todo lo tienen que ver chivos. Tienen que estar muy pendientes de que algo está sucediendo. En el correo electrónico, si cuando ves el correo dice la entidad Natalia, pues voy a poner mi nombre para no volcarme a mencionar nombres de entidades. Está bien, el banco entidad de sangre. Natalia, pero te sale el nombre y no te sale la dirección electrónica. Okay. Empieza por ver la dirección electrónica. Ok, no lo vas a hacer, estás rápido. Insisto, la automatización. Ok, vete a ver, estimado cliente. Ninguna entidad te va a escribir estimado cliente. Entonces, cuando veas ese anonimato con el cual se te están acercando, ya tú sabes que por ahí hay una campaña masiva que no tiene que ver contigo, no está personalizado a ti como cliente. ¿Qué es generalizada? Generalizada es eso, estimado cliente. No, estimada señora Veloz, que se sabe que ese correo es a Fue ti. directamente a mí. Fue a ti directamente. Entonces, poder elegir a dónde está llegando es difícil. Segundo,
ustedes cuando vean que es estimado cliente, vean que puede que existan errores ortográficos. Casi siempre. Y yo lo estoy diciendo, y lo van a perfeccionar, en menos de un minuto ya cambió el correo, el contenido del correo cambió. Y te van a pedir de manera urgente a actuar. Y este es en el escenario del correo electrónico. Entonces, busca la dirección desde donde te está llegando y tú te vas a dar cuenta que probablemente después del arroba no hay una identificación de la institución financiera. Entonces, ninguna entidad financiera te va a pedir que hagas nada, que compartas nada, que digas nada, que entres en nada. Te va a pedir que entres a tu usuario y que desde tus aplicaciones o desde la página oficial tú verifiques. Por eso la campaña es verifica primero, protege tus datos. Entonces, nosotros siempre vamos, automáticamente el que está acostumbrado a recibir correo, lo que hace es que, mira, del Banco Natalia me están mandando este correo y se va, y por ahí mismo se va como la bola de nieve. Entonces, yo no me pongo a ver a veces quién es que me lo está enviando. Pero cuando veo estimada cliente, no, espérate, estimada señora Sánchez, o dependiendo del suplidor, estimada Natalia, pero como va a ser que tú no me conoces, no tienes el número del terminal de mi producto. Señores, esto está pasando incluso con revisiones de filtro de aire. De cualquier servicio que tú tienes contratado, donde tú diste tu correo electrónico, puede haber sido hackeado y de ahí sacaron tu correo. Sí. ¿Tú entiendes? Entonces, es más, me roban el celular a mí. Y puede que ahí yo tenga entonces el celular de Diana y ahí tiene la información de Diana o de Duvernay. Entonces, y uno lleva al otro y al otro y al otro. Y ahí viene ahora entonces lo otro. Señores, en un correo te va a decir esto y te va a compelir de manera rápida por el miedo, como decía Diana anteriormente, a que tú hagas algo. Miedo y la confianza. Sí, sobre todo, sí, claro. Pero entonces detente, o sea, verifica primero, protege tus datos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los mini mensajes? Y eso llega también por WhatsApp. Llegó en el 2022-2023, había un mensajito que decía, llegó tu paquete, tenemos retenido tu paquete y si tú quieres recuperar el paquete, tú tienes que entrar a este enlace. Y en el enlace tú tenías que pagar un costo del almacenamiento y el depósito del paquete para que lo liberaran. Obviamente aquí entra en la ingeniería social lo que es la ambición, la codicia. Tú quieres el paquete, pero ¿qué pasa? Mira, ese paquete nadie te lo mandó. Ese paquete tú no lo pediste, pero tú quieres el paquete. O sea, ¿cuál paquete? ¿Cuál paquete? Entonces, se equivocaron ellos y tienen un paquete. Déjame yo agarrar el paquete mientras tanto. Que tú metiste todos los códigos de tu tarjeta de crédito con la fecha de vencimiento, con el CBV para pagar el monto de retención y tú caíste en un gancho. Entonces, ninguna suplidor te puede a ti pedir que pagues algo que tú no has pedido. Verifica primero, protege tus datos, deja que esa ambición se quede ahí. Pero esto se debe, señora, a la automatización. Hay que tener mucho cuidado. Oigan, literalmente, en menos de 2 minutos, a ti te suplantan la identidad, a ti te cambian todo tu realidad. Y tú ni cuenta te das muchas veces. A ti te roban el celular y ahora mismo tú crees que tú tienes un doble factor de autenticación y ya te desbloquean con una cara truqueada, con un deepfake de facial. Entonces hay que tener cuidado. Miren, yo tuve una llamada el sábado que a mí me pareció muy lamentable. Yo tuve que atender a un usuario que me dice, ayer yo hice 2 transferencias a lo que yo creía que era una necesidad de mi hermana. Y mi hermana me escribió por WhatsApp y me dijo que ella tenía que pagar X monto a tal cantidad, a tal dirección. Señores, la cuenta existe, la cuenta fue bloqueada por la entidad, la cuenta está en investigación, pero ¿qué pasa? Esa persona no solo hizo una transferencia en la mañana del viernes, hizo una transferencia en la tarde del viernes a su hermana, a quien le habían robado el celular, le habían cambiado su acceso de Facebook, sus correos electrónicos, sus accesos de su banco y le habían cambiado su identidad de WhatsApp porque tú sigues siendo el mismo WhatsApp. Claro. Pues ese usuario, la transferencia que hizo, la hizo bien, porque la hizo con sus credenciales, entrando a su página de su entidad financiera, con su clave de acceso. De manera enteramente legal. Metiendo los datos de la cuenta donde quería transferir y poniendo los códigos de validación o token para que esa transferencia se hiciera. A los fines legales, esa transferencia es válida. Y eso está dentro de esa esfera del 38% desfavorable. Pero uno, como usuario, lo que quiere es que el usuario sea vivo, que financieramente sepa utilizar el servicio, pero sepa cuidar
cuáles son sus productos y cuáles son sus datos personales. Y quizás, si no hubiese actuado bajo esa creencia, yo probablemente llamo a mi hermana y le digo, ven acá, mana, ¿y qué dinero que tú quieres? ¿Y por qué tú necesitas tanto dinero? Pero mira, aunque yo lo tenga, explícame, ¿qué te está pasando? Y eso es, verifica primero, protege tus datos en un ámbito grandísimo. Miren, yo me voy a extender aquí, les voy a pedir la paciencia tanto a la teleaudiencia como a ustedes. Yo les quiero explicar de un caso muy particular que nosotros hemos visto. Cuando desde una central de llamadas te llaman, cambian el número desde el cual te están llamando. ¿Cómo así? Que si tú recibes una llamada y parecería que es del centro de contacto de X entidad, tú crees que es la entidad y tú no estás hablando con la entidad. Entonces hay que tener cuidado porque la entidad a ti no te está llamando, ni te va a pedir nada, ninguna entidad te va a pedir nada, pero de repente te piden un código porque están transaccionando y son inválidos y tú das el código. Doctora, de verdad que nos dejan y yo me quedo así embobada escuchándola porque como joven es muy importante uno formarse a nivel financiero. Y justamente luego de la pausa es sobre eso que le quiero preguntar, sobre cuáles son las herramientas que desde ProUsuario se nos brindan a nosotros los jóvenes para poder cuidarnos de toda esta estafa digital, por decirlo de alguna manera. Luego de la pausa seguimos conversando con la licenciada. Señores, seguimos con nuestra interesante conversación con la encantadora doctora Natalia Sánchez, la directora de ProUsuario. Hemos aprendido muchísimas cosas y Diana, antes de la pausa, hablaba de cuáles son esas herramientas para los jóvenes. Sin embargo, yo no sé hasta qué punto la juventud de esa franja etaria es la más vulnerable, porque hasta cierto punto, quizás no los viejos, los que nacimos primero, cuidado con eso, pudiéramos no estar tan involucrados en todo este tipo de herramientas desde el punto de vista tecnológico. Estos muchachos de ahora nacen con un chip. Entonces, uno pudiera decir, bueno, ¿cuál es el sector, cuál es la franja etaria más vulnerable? ¿Quiénes son más propensos? ¿El que es un digital nativo o el que viene detrás? Esa es la primera. La segunda es, ¿qué papel juega ProUsuario frente al hecho cierto? O sea, ¿dónde está el Ministerio Público? ¿Dónde está la DICAT, ¿no? La Dirección de Delitos Tecnológicos de la Policía? O sea, ¿hacia dónde debe ir primero una persona cuando siente que ya le hicieron, o sea, ya le dieron el golpe? Cuando es afectado. O sea, ya tengo la mano en la cabeza. Yo nada más que, por poco lo digo la mala palabra, pero ¿qué hago? Entonces, le dejo todo esos problemas para que usted me ayude a entenderlo. Sí, gracias, Duenay. Primero vamos a atacar esta primera pregunta que me hace sobre qué tan vulnerable es la juventud, sobre todo nativa digital, versus los análogos como mi mamá, mi madrina. Miren, todo el mundo cae. Y la realidad es que quien más utiliza un medio tecnológico son la juventud. Claro. Y por vía de consecuencia son quienes más caen en los ganchos. Creemos que no lo sabemos todo, pero trabajan con una automatización mucho más veloz. Decodifican o creen que decodifican más rápido la información. Entonces pueden ser vulnerables a el fraude, a la estafa. De hecho... O sea, se descuidan más. Sí, pero es por un nivel hasta de autoconfianza. Y hay una cosa que nosotros hemos visto en ProUsuario y es que a veces la vergüenza se apodera y no quieren decir que cayeron en el gancho. Eso pasa mucho. Y eso es real, señor, eso es real. Es como Pedro, que negó a Jesús 3 veces antes de que cantara el gallo, te lo niegan 3 veces y a la cuarta dicen, ay, sí, yo di el código. O sí, yo caí en el gancho. Y da vergüenza. Da vergüenza, pero, insisto, no es si voy a caer, sino cuándo. Por lo tanto, no hay una exclusión de vulnerabilidad al fraude. Puede ser por cualquier vía. Miren lo que sucedió el viernes con esa persona que era joven y le transfirió a su hermana en 2 ocasiones altos montos de dinero y no era su hermana quien le estaba mandando el dinero. Y era del teléfono de ella y ese teléfono era válido. Entonces, verifiquen, hay que andar chivo, en buen dominicano, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué hacemos de ProUsuario? Miren, de ProUsuario nosotros recibimos las reclamaciones y lo que vemos es qué fue lo que pasó.
cómo actuaste tú con tu producto financiero y cómo entonces las entidades han debido prevenir que eso no sucediera. Si Natalia se compromete con su tarjeta de crédito y llega a un volumen de transacciones tan alto, inusual en el comportamiento de Natalia, lo que va a hacer mi entidad es llamarme o bloquearme el producto de manera preventiva. Y eso lo hacen las entidades para prevención del fraude. Hasta que se averigüe y se valide de dónde vienen esos fondos. Y entonces inmediatamente tú llamas, Diana, y tú dices, ven acá, pero ¿por qué que yo no puedo? Yo estoy pagando, yo estoy de compra en un mall ahora en Navidad, con mi hermana, con mi mamá, con el hijo, con el esposo, yo estoy haciendo toda la compra de Navidad, no me bloquee mi tarjeta. Bueno, señora Natalia, mira de una vez, señora Natalia o señor Sánchez, ya te identifica. Pero es que nosotros estamos viendo que usted está haciendo muchas transacciones fuera de su parámetro. Se busca frenar el fraude. Entonces, con comportamientos anómalos. Claro, Okay. claro. Ven a ProUsuario. Si tú no sabes incluso qué hacer, ven a ProUsuario. ProUsuario, hay una línea directa de celular, asterisco 778. Tenemos un teléfono que también te atendemos por WhatsApp, 809-731-3535. O por la aplicación de ProUsuario. Tú puedes entrar y poner la reclamación. Okay. Pero ¿qué pasa? Esto no es exclusivo de la República Dominicana. Para tú poner la reclamación en ProUsuario, la única paso previo es que la reclamación tú la debes poner en tu entidad. Y muchísimas veces nosotros vemos que la entidad llega el favorable sin que tú tengas que venir a ProUsuario. La entidad ve el caso y te da el favorable. Y si es que un consumo no debió pasar, ese consumo se elimina de tu estado de cuenta y se ve cómo se cargó y se eliminó y ya, y te lo dieron favorable. ¿No estás de acuerdo? Ven a ProUsuario de la Superintendencia de Bancos. Y a mí Duvernay nos preguntaba de cómo interactúan entonces DICAT, Procuraduría, los diferentes... Las demás dependencias. Sí, es interesante porque en ese caso del joven que transfirió el dinero a la hermana, entonces sí se investiga, la entidad bloqueó la cuenta. Pero ¿qué pasa? Si ese dinero, yo, Natalia, se lo mando a Diana, tan pronto Diana lo recibió, porque Diana es quien me está haciendo el fraude. Claro. Diana se lo mandó a Duvernay. O lo sacó. Y Duvernay lo sacó o compró divisa. Ese dinero va lejos ya, lejísimo. Y cuando vienen a cerrar la cuenta de Diana, que está en investigación, ya está vacía. La cuenta está vacía. Entonces se cerró una cuenta que está vacía. Sí se va a investigar a Diana. Y aquí yo les voy a recomendar que si usted tiene una cuenta, revise el estatus de esa cuenta. No la deje inactiva o abandonada, que ese es otro tema del que me gustaría hablarles, porque puede que algún sabio o sabia entró a su cuenta, le cambió los datos y está usando su cuenta de mula para hacer esos fraudes. Entonces, doctora, usted dijo que mencionó que quería hablarnos, valga la redundancia, de las cuentas que han sido abandonadas. Y a eso yo le agrego un poquito de sazón a la pregunta. Si, por ejemplo, yo creé una cuenta a mi mayoría de edad, 18 años, tengo ya 28, han pasado 10 años, y en ese proceso he creado otras cuentas, me he mudado de banco, creé una en el banco... X, y después he estado en el Y, en el B, en el A, y la del X sigue ahí todavía, que la tengo por el recuerdo de la primera cuenta que yo creé y no le he puesto la mano más nunca. ¿Qué pasa con esa cuenta? Esa cuenta es tuya. Pero, okay. Y esa cuenta está en inactividad por el no uso después de 3 años. Y en caso de que yo tenga algún tipo de fondo en esa cuenta, ¿le pasa algo? Ese dinero es tuyo. Ese dinero no se puede tocar y ese dinero no pueden hacer ningún descuento. Y ese dinero va a ser tuyo en la entidad financiera durante un plazo de 10 años. En los 10 años, entonces cae en cuenta abandonada y los fondos pasan al Banco Central. Todavía estando el dinero de la cuenta abandonada en el Banco Central, está a nombre tuyo. Y ese dinero es tuyo. Wow. Solo que en vez de tener que ir a la entidad, vas a ir al banco. Wow. Que yo les recomiendo, bajen la aplicación de ProUsuario. La aplicación de ProUsuario te dice si tú tienes una cuenta inactiva o abandonada. Yo, de hecho, tengo una cuenta que estaba inactiva. Oigan, de un dinero que yo me gané en un bingo. Y esa cuenta yo la abrí en una asociación. Y ese dinero, yo sé cuánto dinero yo tengo. Y yo sé en cuál asociación. Pero hace tanto tiempo que ya están abandonadas. Está mi dinero en el Banco Central. Yo nada más tengo que hacer una cita e ir a retirar mi dinero y el Banco Central me da mi cheque con mi dinero y ya yo tengo mi dinero de nuevo. Por lo que yo no la he ido a buscar es porque me sirve para edificar y para las clases que damos de educación financiera para que las personas entiendan cómo se ve esa cuenta inactiva o abandonada. En la aplicación de ProUsuario, desde que tú te validas tu identidad, tú sabes si tú tienes una cuenta inactiva o abandonada. Porque te dice todo. Mírala ahí. Sí. Mírala ahí. Y me dice exactamente cuántas yo tengo en inactividad, cuántas yo tengo en abandono y el por qué.
Me dice incluso cuándo fue, qué monto, cuándo cayó en inactividad y cuándo pasó en abandonada. Es un perfil Muy completo. detallado. Entonces, miren, yo lo tengo ahí, yo voy a tapar el nombre de la entidad. Bueno, yo creo que no se va a ver muy Creo que bien, no se pero distingue. yo recomiendo que quien pueda bajar la aplicación de ProUsuario es buenísimo. Miren, me dice, aún no está disponible los datos de diciembre de 2025 del banco BHD. Luego de la actualización, tu calificación de riesgo y demás indicadores pueden variar. Miren mi carita, que era lo que yo me refería del indicador. Calificación Esta A. carita me dice que mi No, calificación es buena. imagínate. Me dice la cantidad de créditos, me dice el comparativo. Ahora sería muy Pero difícil. tú sabes lo chulo que yo iba a buscar mi dinerito. Sería muy Claro. difícil que la directora de ProUsuario no tenga una calificación Claro. buena. Pero señora, uno no sabe. Pero miren, tú sabes que Duvernay, eso es interesante porque uno siempre se pudo haber visto en una época de vaca flaca. Sí. Claro. Nadie es tan poderoso como para no caer en una situación Ni financiera. está exento de nada de eso. Y la pandemia, y señora, la no, y pandemia las cosas COVID-19 suben, y suben y bajan, o sea, correcto. obviamente, Y miren, claro. en ProUsuario te ayudamos a entender, te ayudamos a ir creando ese perfil de crediticio. Doctora, pero Busquen su dinero. Yo lo que digo es, miren, hay la aplicación. Ay, mi madre. Busquen su dinero. Miren a ver si tienen una cuenta inactiva o abandonada y sáquenlo. Sáquenlo para que, primero porque ese dinero es suyo y a nadie le cae mal 5,000, 10,000, 15,000 pesos. Claro, con lo que no contaba. Y sí. para evitar que su cuenta sea utilizada de mula el día de mañana. Así doctora, será. perdóname, pero por eso que dice la aplicación, hay gente que cobra. O sea, hay asesores que te cobran para decirte lo que te está diciendo la aplicación. Que no debería de ser. Pero lo que te quiero dejar dicho es que la gente lo puede tener ahí. O sea, es como si Que usted está asequible la información. como si usted estuviera contratando un asesor financiero, un acompañante, y lo tiene ahí, en los servicios Es de así. la Es aplicación. así, es democratizar el acceso a tu información, es tuya, es de Duvernay, es de César, es de Diana, es de Natalia. ¿Cómo nosotros podemos acapararla y no saber que la tenemos y que nos permite portarnos mejor? Claro. Así es, así es. Licenciados, me veo en la obligación nuevamente de tener que cortarles por temas comerciales, pero de verdad que esta conversación, más que útil, yo creo que ha sido necesaria. Claro. Y ahora empezando el año, para uno tener como más control en este año, el que viene y en todos los siguientes, para su control financiero. Luego de la pausa seguiremos conversando, ya que me parece el último segmento, para despedirnos y darle una última pregunta que me tiene comiendo la cabeza desde que empezamos. Volvemos luego de la pausa. Doctora, se ha implementado desde hace unos cuantos años el tema del Apple Pay, del pago de manera electrónica por los teléfonos celulares y las tarjetas. Se dice que es más seguro porque la entidad no tiene acceso a tu número de tarjeta directamente, si no se crea un número para esa compra. ¿Realmente qué tan efectivo es? Y le agrego a eso también que para las personas que utilizan la tarjeta física, ¿cómo pueden evitar o cómo pueden darse cuenta de que hay un verifón que está truqueado de alguna manera, que le puede hacer un daño? ¿Cómo uno se da cuenta de eso? Porque ahora uno paga todo con tarjeta. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo uno se da cuenta tanto con el teléfono como con la tarjeta física? ¿Qué uno hace con eso? Mira, primero no hay nada tan seguro cuando tú lo dejas inseguro. Vamos a empezar por ahí. Nada puede estar tan seguro si tú dejaste tu celular desbloqueado y lo dejaste encima de un escritorio. Claro. Eso es lo mismo que tú haber dejado la tarjeta encima del escritorio. Por lo tanto, sea Google Pay, Apple Pay, independientemente de la metodología de billetera, porque es como se llama, de wallet, de billetera que tú vayas a utilizar, tú tienes primero que saberlo utilizar. No utilices algo que tú no sabes. ¿Ustedes enseñan cómo utilizarla? Nosotros te enseñamos todo. De hecho, tenemos, no quiero pecar de que enseñamos todo, puede que haya algo que no lo enseñamos, pero tenemos incluso en el glosario y en nuestras guías de finanzas tan básicas, tanto para mujeres, jóvenes, te explicamos qué es qué. Okay. Entonces, una cosa es explicarlo y otra cosa es que tú lo utilices. Entonces, utilizarlo, todos tus instrumentos financieros, utilízalos bajo un esquema de seguridad y protección. Dicho esto, para mí la fórmula más efectiva de evidenciar cuando estás haciendo consumos con tu tarjeta de crédito o de débito son las notificaciones automáticas. Yo personalmente tengo parametrizado que se me notifique tanto a mi correo de Gmail como un mini mensaje. O sea que yo por diferentes vías recibo la misma información. En el día de ayer yo estaba pagando mi marbete
y efectivamente me llega no solamente el aviso de impuestos internos de que yo estoy renovando mi marbete, sino también ahí mismo me llega el consumo que yo acababa de hacer en la plataforma de impuestos internos para pagar mi marbete. Yo soy así, yo lo reviso. Y de hecho hay algo interesante que yo invito a que la gente lo vea. Te van a llegar notificaciones un día X que tú no sabes que le estás pagando y probablemente es un servicio que tú tienes suscrito y que la mensualidad o la anualidad se renovó. Entonces es interesante y tú no estás utilizando tu tarjeta, tú no estás pagando nada. Y esos son esos medios electrónicos en el cual a veces hasta nuestros hijos, en el caso mío, tienen los datos de tu tarjeta y tú registraste la tarjeta y mira, tú no tienes Apple Pay, tú no tienes Google Pay y tú no estás utilizando tu tarjeta física. Pero los números de tu tarjeta están ya registrados en ese comercio. Entonces hay que tener cuidado de las compras de Amazon, de cuando tú te suscribiste a un servicio de Video Prime y no te haciendo mención específica de ninguno, o un servicio de envío, hasta de transporte, que sabemos que existen en la República Dominicana, de gimnasio. Y cuando tú vienes a ver, tú estás pagando una serie de cosas que tú no sabes que la estás pagando. O tú no fuiste muy cuidadoso o cuidadosa y te subieron la prima de esa suscripción y tú te la cargaron y tú no te das cuenta. Entonces siempre hay que estar muy pendiente de esas alertas y esos avisos. No esperes a fin de mes para verlos. De hecho, yo recomiendo que tú cada 15 días por lo menos tú revises cómo va tu consumo para tú saber cómo está tu crédito, para tú saber qué te han cargado, qué no te han cargado. Y en caso de duda, si tú tienes que reclamar, reclama en tu entidad y si no, venga ProUsuario. Mire, hemos tenido una conversación interesante donde hemos visto que ProUsuario no solamente es reclamación, sino que también es información y actualización, orientación financiera. Rapidito, en monosílabos, los retos que ustedes tienen en su carpeta y vuelva a repetir los números porque la gente la vez pasada que usted lo dijo no tenía un lapicero en la mano. Ahora creo que sí lo van a tener. Ahora mismo no, porque yo estoy alargándome para que busquen el lapicero. Entonces ahí mismo usted lo dice. Ay, pero buenísimo, de verdad. Me parece excelente estrategia. Cojan su lapicero o su celular y escriban. ProUsuario en la página es www.prousuario.gov.do. Nuestros teléfonos 809-731-3535. Te podemos atender también por WhatsApp a ese mismo número, 809-731-3535. Si no, quieres llamar de un celular desde cualquier lugar, asterisco 778 es completamente gratuito. Puedes mandar un correo a contacto@prousuario.gov.do. Tenemos visión, tenemos la presencia en todos los medios sociales, tanto Instagram como Facebook, como TikTok en ProUsuario RD. También tenemos ubicación física en Unicentro Plaza, en la avenida Lincoln, esquina 27 de febrero, en el primer piso, y en Santiago, en la Benito Juárez, esquina Juan Pablo Duarte, en Villa Olga. Que yo les invito, no llamen, no escriban por WhatsApp, no necesariamente tienen que mandar un correo, bajen la aplicación de ProUsuario, revisen su realidad crediticia, miren su perfil, su comparativo. Si tienen cuentas inactivas o abandonadas, contáctenos por ahí que vamos a dar el mismo servicio y para mí ha sido un verdadero honor poder haber estado con estos dos entrevistadores de verdad de lujo. Me han encantado las preguntas y de verdad que un agradecimiento sincero por poder dar una mayor visibilidad ProUsuario para que esa población que todavía no conoce de nuestras plataformas de educación financiera y nuestros servicios, entonces puedan conocernos. Ese es el gran reto que tenemos. Yo creo que aquí el honor no se sabe si ha sido más de usted hacia nosotros, de nosotros hacia usted. No, por lo menos no es mío y no se lo presto a nadie. Icónica la frase de César. De verdad que licenciados ambos, muchísimas gracias por atender al llamado. Duvernay, gracias por siempre estar dispuesto. Doctora, creo que primera vez que uno se da acá y esperemos que no sea la última. Cuente esperemos con que no eso. sea la última. Invítenme que yo vengo. Pero claro que sí, así será, así será. De verdad, ustedes televidentes, muchísimas gracias por su tiempo. Muy buenas noches. Nos vemos el próximo domingo. El Pueblo Cuestiona.